Buenas tardes a todos. Soy Javier Peña y vengo a presentaros la cuarta clase virtual de graduado en ESO del nivel 2 del ámbito científico-tecnológico. En esta clase deberíamos ver la segunda parte del tema 1 de materiales pétreos y materiales prácticos del bloque temático 2 de tecnología, pero en la clase virtual anterior lo alargamos un poco más y ya lo dimos. Por lo tanto, este trozo quedaría englobado dentro de la tercera clase virtual de graduado en ESO de nivel 2, de ámbito científico-tecnológico. En esta clase, por lo tanto, vamos a ver solo las asignaturas de matemáticas y de ciencias naturales. De matemáticas vamos a ver el tema 5, que son las coordenadas geográficas y los usos horarios, y de ciencias naturales vamos a ver la primera parte del tema 1 del bloque temático 5, que trata de los recursos, la contaminación y los residuos. Bueno, pues vamos a empezar esta penúltima clase virtual, esta cuarta clase virtual de la segunda evaluación o la novena clase virtual del curso académico. En el tema 5 de matemáticas tenéis que saber que las coordenadas geográficas son una forma de designar un punto en la superficie terrestre y que toman como referencia, por un lado, el ecuador y por otro, el meridiano que pasa por Greenwich. La latitud, que es la distancia angular que hay desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente, toma en cuenta el ecuador como punto de referencia, y la longitud, que es la distancia angular medida desde el meridiano de referencia o Greenwich hasta el meridiano correspondiente, pues toma como referencia meridiano de Greenwich. Con los datos de latitud y longitud podemos ubicar cualquier punto en el globo terráqueo. Los usos horarios son cada una de las 24 áreas en las que se divide la Tierra. Se llaman usos porque tienen forma de uso de hilar, como si fueran un gajo de una naranja. Y toman como referencia el meridiano de Greenwich, a partir del cual, para calcular la hora en otros lugares, iremos sumando horas si nos movemos hacia el este y restando si nos movemos hacia el oeste. Pasando a estudiar el tema, la primera parte del tema 1 de ciencias naturales, los recursos naturales tenéis que saber que son aquellos elementos o bienes que proporciona la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano. Y se clasifican fundamentalmente en dos grandes grupos. Por un lado, los recursos renovables, que tienen ciclos cortos de renovación por encima, tienen ciclos de renovación por encima de su extracción. Es decir, que se renuevan más rápidamente de lo que se extraen. Sin embargo, si se realiza un uso excesivo de los mismos, pueden pasar a ser extintos. Y por otro lado existen los recursos naturales no renovables, que son los que constituyen depósitos limitados o con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción y explotación. Es decir, que su uso es mayor que la facilidad que tienen para ser renovados o para volver a sintetizarlos. Los recursos hídricos son los que constituyen todas las aguas del mundo. Los ríos, los lagos, las aguas subterráneas e incluso las marinas. Respecto a una gestión sostenible, tiene en cuenta que la utilización del agua dulce es de dos tipos. Por un lado, se le da un uso consultivo, el cual implica que tras su uso no puede ser usada de nuevo. Por ejemplo, es los usos que se da al agua en la agricultura, en la industria o en casa, el uso doméstico. Y por otro lado existen las aguas no consuntivas, que son aquellas que pueden ser reutilizadas sin tener que realizar ningún tipo de tratamiento. Por ejemplo, el agua que se usa para la obtención de energía, o el agua para el esparcimiento y recreo, el agua para la ecología y el medio ambiente. Por otro lado, respecto a la gestión sostenible, para realizar una gestión correcta de su utilización se pueden llevar a cabo diversas medidas. Unas de carácter general, que las pueden realizar todos los consumidores, unas de carácter específico, que son aquellas que podemos llevar a cabo en nuestros hogares o los agricultores o las industrias, otras de carácter técnico y por último unas de carácter político. La potabilización del agua es un procedimiento, se realiza porque el agua es un elemento indispensable para la vida humana. No se puede utilizar el agua recogida directamente del medio,
ya que en la naturaleza se encuentra mezclada con sales y gases disueltos, y por ello se necesita que el agua cumpla una serie de características que permitan ser apta para cualquier uso en el que se destine. Tras la potabilización, el agua se convierte en potable y será aquella que puede ser consumida sin restricción. Los tratamientos necesarios para llevar a cabo la potabilización del agua se suelen llevar a cabo en una planta potabilizadora y todo tratamiento consta de unas ciertas fases. Una precloración y una floculación, que a través de este procedimiento conseguimos que las sales y los gases floculen, es decir, se formen como en dos fases. Una decantación, a través de la cual conseguimos eliminar esos gases o esas sales y depositarlas en el fondo. Una filtración del agua, una cloración a través de la cual ya se queda completamente potabilizada y por último se realiza el envío a las redes de suministro. La contaminación del agua dulce consiste en un agua o un agua dulce se puede considerar que está contaminada cuando su composición o su estado están alterados de tal modo que ya no reúnen las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado en su estado natural. Los agentes que pueden causar esta contaminación pueden provenir de la industria, de la ganadería, de la agricultura, de usos domésticos, etc. Y para medir la contaminación existen una serie de parámetros, pero fundamentalmente son tres los que se miden. El dBO5, que es la cantidad de oxígeno que necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada y que contiene ese agua. La DQO, que es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada por vía química de este agua, el agua que estamos estudiando. Y el SST, que consiste en la cantidad de sólidos en suspensión. Por otro lado, recordad que la depuración del agua consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos que están presentes en el agua. Y el tratamiento de depuración de las aguas residuales consiste en una separación física inicial de los sólidos grandes, un desalenado, a través de la cual se eliminan los sólidos más pequeños, una sedimentación primaria con la que se eliminan los sólidos más minúsculos y una conversión progresiva de la materia biológica disuelta, además de procesos adicionales, en caso de que se fueran necesarios. Con esto daríamos por finalizada esta cuarta clase virtual, que como habéis podido ver es muy cortita, ya que parte de la clase la vimos en la clase anterior. Espero que os haya sido útil y que os sirva para poder sintetizar los temas o los términos a estudiar en estos temas. Bueno, pues sin más me despido y nos vemos la semana que viene. Un saludo.